Ya, ya está Excelente. iniciando la grabación, entonces, pues bienvenidos. Doy la introducción o la presentación a la maestra Rosa María Alonso, gran amiga de la casa, gran amiga del Poli. Ya hemos pues trabajado en distintas oportunidades. Es una excelente maestra, tiene mucho que enseñarnos y hoy nos hace el honor de acompañarnos en esta clase, que más que una clase lo que esperamos es que sea pues la presentación de un tema que nos impacta a todos. Entonces, pues sin más preámbulos, maestra Rosa, inicia por favor. Muchas gracias. Bueno, para los estudiantes de México, les presento a la maestra Jenny Gisela Lemus Herrera. Ella es máster en el área de economía y negocios. Es una persona muy querida aquí en México también, porque la maestra Gisela y su servidora, pues hemos tenido ya, oye, amiga, empezamos con la pandemia, ¿te acuerdas? Ya Sí, tenemos ya algunos, ha pasado su tiempito, bastante tiempo. empezamos. Así es, con estos proyectos de las clases espejo. Y bueno, pues hoy nos une, además de una investigación internacional, un par de proyectos que tenemos por allí, los temas del programa de radio, nuestras clases espejo, pues nos une una hermosa amistad por este encuentro fraterno entre Colombia y México, donde todas y todos ustedes siempre serán bienvenidos aquí en México, son bienvenidos y bienvenidas en México. Ya esperamos que el próximo año ya nos visiten aquí, por favor, con el tema de internacionalización, que se Buscar una vengan, misión. sí, que se vengan tus chicos aquí a México, te mandamos chicos allá a Colombia y sobre todo pues que Karencita, tú y los profes de allá nos visiten aquí en México. Será un verdadero honor recibirles aquí en México. Y platicarles un poquito del tema que vamos a abordar el día de hoy, que más que una clase magistral, pues es como dice la maestra Gisela, que es un encuentro, es una plática en donde queremos sembrar por allí una inquietud de la reflexión sobre un tema que a todos nos interesa, que es la economía conductual y cómo las políticas públicas tienen que intervenir en este tema de la economía conductual. Porque miren ustedes que lo que vamos a platicar en esta clase es un avance de una investigación internacional que estamos realizando la maestra Gisela, el profe, perdónenme, discúlpenme la falta de atención, se me fue el nombre del maestro y su servidora, respecto de cómo la economía conductual impacta en la vida del ser humano y este impacto tiene consecuencias en la economía del país. Esto significa que el Estado tendrá que generar mecanismos y algunas políticas públicas que reduzcan los costos en el comportamiento de los seres humanos. Behavioral Economics and Public Policies es para que generemos, decía yo, esta reflexión, esta conciencia, y lo enfocamos nosotros en en este caso hacia la violencia contra la mujer. Déjenme platicarles y compartirles que hoy al mediodía, también por invitación del Poli, participé en el Congreso Internacional de Derecho Virtual con un tema que despertó también algunas inquietudes. Hablé sobre eh, las mujeres y el acceso que tenemos las mujeres a la justicia aquí en México y en el mundo, porque se puede hacer mucho, pero mientras siga habiendo estos ataques hacia la mujer por cuestión de género, más allá que como persona, por cuestión de género, y no avancemos en ello, esto va a tener repercusiones graves. Pero además el costo social, el costo económico que esto tiene, sí que nos pone en alerta. Además de toda la estructura internacional, los convenios, como la Convención de la para evitar el daño y el maltrato y la discriminación a la mujer, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, que son instrumentos internacionales que, por ejemplo, México celebró uno desde 1989 y el otro lo ratificamos en 1998.
seguimos teniendo problemas de violencia de género. El panorama, como ven ustedes aquí, saben ustedes que el dato duro siempre habla por sí solo. Y lo que les estamos presentando en este momento es el resultado de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Vean ustedes la fecha. Es una fecha significativa para todos nosotros. ¿Por qué? Porque justo era el momento en que estábamos viviendo el punto más álgido de la pandemia, que en todo el mundo nos afectó. Y vean ustedes cómo los datos que arroja esta encuesta reflejan que la violencia, sobre todo la violencia en el hogar, se vio incrementada enormemente. Claro, hay muchos factores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía conductual, estamos hablando de una conjunción que hacen la psicología, la economía y la sociología para comprender el comportamiento humano en determinados escenarios. Y aquí, en la investigación que les estamos presentando, estamos abordando cómo la violencia hacia la mujer tiene un alto costo, decía yo, social y económico. En México tenemos una legislación que identifica 7 tipos de violencia con 8 modalidades de violencia de género. Los primeros datos que encontramos aquí son, por ejemplo, perdón, y esto está regulado por una ley que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Entre los tipos de violencia que tenemos se encuentra la violencia psicológica. Este tipo de violencia que es muy común en el entorno social desde la niñez, porque estamos hablando de mujeres de todas las edades, ¿eh? Desde la niñez, cuando la mujer está embarazada y, ay, vamos a tener un bebé, qué lindo, resulta que nace ese bebé y es mujer. ¿Qué sexo es mi bebé? Es niña. Ah, es niña. Allí inmediatamente hay un rechazo. Eso todavía se vive mucho en México, quiero decirles, ¿eh? Después, esa niña crece con algunos estigmas desde su casa hasta la sociedad. Ah, pues es que eres mujer, no puedes hacer esto, no puedes hacer tal cosa. Las mujeres no son tan inteligentes. Eh, las mujeres solamente pueden aspirar a ciertas profesiones, no pueden trabajar en una empresa. Entonces, psicológicamente se empieza a generar un bloqueo, un estigma, una estructura, donde la mujer dice, no puedo hacer esto, no debo entrar en este ambiente, por mi condición de mujer, pues ya tengo predeterminado mi futuro. Esto no es así, ¿eh? Afortunadamente las nuevas generaciones ya tienen otro esquema y ustedes que están muy jóvenes, varones y mujeres, son muy jóvenes, pueden constatar y pueden dar fe de que esto está cambiando, por fortuna. Pero no deja de haber en algunas regiones de los países, y les hablo de México, esta descalificación simple y sencillamente por ser mujer. También hay violencia económica. Una violencia que se traduce en el hogar, donde la pareja, independientemente del género de la pareja, le dice, tú no puedes irte de la casa porque tú no sabes hacer nada. Si te vas de la casa, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Tú todo el tiempo has estado aquí en la casa. Eh, o el hecho de decir, bueno, pues eres mujer, pues vas a ganar menos salario que un varón en la misma empresa, en el mismo puesto y desempeñando las mismas funciones. Esto también es una violencia económica. Hay violencia digital y en México ya hay normas que prohíben la difusión de las imágenes de las mujeres en redes sociales, sobre todo aquellas que son ofensivas, y prohibir también la difusión de estas imágenes, desde luego, sin la autorización de la mujer, porque esto denosta su calidad de género, de persona y de mujer. Hay violencia sexual.
está de más mencionarlo, pero sabemos que uno de los temas que más afecta a la mujer es la violencia sexual. Eh, Violaciones, acoso, todo esto que la mujer no tiene la posibilidad de decir no quiero, no me gusta, y teniéndola es obligada. Entonces, la trata de personas, por ejemplo, para explotación sexual, es uno de los tipos de violencia que están regulados. Tenemos violencia obstétrica, tener muchos hijos, sí, que se da todavía en regiones pues agrestes en nuestro país, en las zonas de campo, de cultivo, donde pues hace falta manos para levantar la cosecha, hacen falta manos para trabajar el campo. Bueno, pues la mujer es la encargada de reproducirse y tener el número de hijos que sean necesarios para que trabajen en el campo. Pero también que dentro de la violencia obstétrica se han presentado casos de castración a mujeres cuando no se obtiene su consentimiento. Les puedo hablar de mujeres que tienen un tipo de discapacidad mental que no son, eh, digamos, no dimensionan realmente su realidad. Podemos hablar de mujeres con algún síndrome de Down, por ejemplo, y que la familia ordena que sean operadas y queden estériles para que no vayan a ser objeto de alguna violación y esa violación tenga por consecuencia un embarazo no deseado. A ver, espérame, y le tomaron parecer a la chica, porque una cosa es que no pueda dimensionar claramente las obligaciones y los compromisos que pueda contraer, y otra muy diferente es negarle su derecho a la reproducción. O en los hospitales, eh, cuando la mujer da a luz, el médico dice, esta mujer ya tiene 5 o 6 hijos, ya vamos a hacer un procedimiento para que ella no tenga más hijos. ¿Por qué? ¿Quién es el médico para decidir sobre la salud reproductiva de la mujer? Hay violencia obstétrica todavía, fíjense. Eh, claro, hay violencia física y esa es muy evidente. Y violencia patrimonial. Violencia patrimonial donde en México ya se ha trabajado un poco, todavía falta terminar de armonizar nuestras leyes, en donde vean ustedes que en el Código Civil, por ejemplo, en México, la mujer que está casada por sociedad conyugal y que tiene por herencia un inmueble, un rancho, una casa, un departamento, y pasado el tiempo lo quiere vender, necesita la autorización del esposo. ¿Qué, pero por qué? Porque el Código Civil así lo establecía, ya no, pero así lo establecía. Pero todavía hay códigos civiles estatales donde a la mujer se le resta la potestad de decidir sobre su patrimonio. Entonces, estos tipos de violencia generan situaciones muy conflictivas en la vida diaria de la mujer. Modalidades de violencia, pues tenemos aquí el tema de género, las cuestiones por femicidio, una un estigma escolar en donde las mujeres no pueden entrar a las carreras de ingeniería o las carreras de negocios o las carreras de medicina. No, hoy ya está un poquito más equilibrado esto, pero hubo un momento en que las mujeres no podían aspirar a estos programas educativos. En fin, no les quiero aburrir mucho con esto, pero sí quiero que vean el dato duro de la prevalencia de violencia contra las mujeres por edad. Eh, las mujeres más jóvenes son las que están teniendo esta, esta, esta alza en los ataques de violencia psicológica, física y sexual, y vamos, hombre, que los datos son alarmantes. Eh, es importante, si ustedes ven en la tabla de abajo, cómo incluso la economía, las cuestiones de violencia económica o patrimonial, los números son muy fuertes, son muy elevados. Podemos ver la siguiente, donde estoy. Espérenme un segundito. Vale. Aquí, pues también en Colombia hemos identificado a través de esta investigación
que los datos casi coinciden también con las estadísticas de México, donde hay una violencia intrafamiliar que va creciendo. Sabemos que el sesgo que hay entre lo que pasaba antes de la pandemia, después de la pandemia y durante la pandemia, nos va a alterar un poquito los datos porque pues vivimos una situación sui generis, vivimos un aislamiento forzado donde debíamos estar en recogimiento, no compartir, vamos, ni siquiera hablar con otras personas, hacerlo con todas las medidas sanitarias posibles, pero la convivencia que no era el ritmo común en una familia donde papá y mamá salen muy temprano, los hijos se van a la escuela, regresan por etapas, los más jóvenes a la 1, 2 de la tarde, después la mamá, después el papá, y se veían muy poco tiempo, incluso los fines de semana. Ahora 24/7 estar conviviendo 2 años, porque aquí en México no se implementó de inmediato el confinamiento. Tengo entendido que allí en Colombia sí, pero aquí todavía tardó mucho. Y sin embargo, los índices de violencia intrafamiliar, vean, las estadísticas hablan por sí solos. Entonces, la mujer fue violentada en estos 7 tipos de violencia psicológica, física, sexual, en los hogares. ¿Esto qué nos trae por consecuencia? Podemos ver la siguiente, por favor. Nos trae por consecuencia que eh, el Estado nos va a reportar que esto tiene un impacto en la economía, no solamente porque se deje de tener ingresos en la familia, sino cuál es el costo económico y social de que una mujer cambie su estilo de vida para evitar seguir siendo eh, vulnerada dentro del entorno familiar. Entonces, hablaremos de lo que son los principios clave de esta economía conductual. Y aquí, pues, le voy a pedir a la maestra Gis que nos apoye, por favor. Bueno, dentro de los principios claves de la economía conductual, nosotros tenemos 4 variables que son las más importantes. Una de las primeras variables es la interdisciplinaridad. Como bien lo mencionó la maestra Rosa María, nosotros tenemos acá una interdisciplinaridad entre la psicología y la sociología. En la teoría neoclásica del comportamiento del consumidor se plantean 3 supuestos importantes. El primero es que el consumidor es un ser racional, el segundo es que el consumidor busca maximizar su felicidad y el tercero es que el consumidor tiene una restricción presupuestal. El tema es que dentro de la teoría neoclásica, la racionalidad, que es la capacidad de elegir, se toma como que siempre elegimos las mejores opciones o tomamos decisiones, en otras palabras, eficientes. Es decir, buscamos maximizar nuestra felicidad, pero a partir de la toma de decisiones eficientes. Entonces, en la economía conductual se plantea, no necesariamente se toman las decisiones eficientes, sí se tiene razón, pero esta razón o este uso de la elección no necesariamente implica que yo tenga unas decisiones eficientes. Entonces, por eso la primera característica es la interdisciplinariedad, donde nos muestra como esa combinación entre la parte psicológica y la parte social. Entonces, un ejemplo de eso es una persona que decide dejar la rumba, dejar el desorden, dejar, digamos que, dejar de salir tan seguido porque le está afectando su economía de bolsillo, le está impactando en su familia, está empezando a tener problemas y consume mucho alcohol en esas salidas. Digamos que está decidido, toma una decisión racional que además maximiza su bienestar, pero tiene un entorno de amigos que lo llevan a eso, no hay otra salida, no hay otro motivo para salir con sus amigos, no hacen deporte, no juegan fútbol, no hacen nada distinto a la salida de rumba. Entonces, pues en medio, inmerso en ese grupo de amigos, pues no va a tomar esa decisión de poderlo dejar. Puede que racionalmente haya tomado su decisión y su elección de hacerlo, pero el entorno social en el que se desenvuelve, pues lo lleva nuevamente a caer en ese tipo de decisiones. Entonces es una forma de demostrar que no siempre tomamos decisiones que optimicen nuestro bienestar. La segunda característica será la teoría prospectiva. La teoría prospectiva parte de tres premisas. La primera es que nosotros tenemos, la mayoría de las personas, aversión al riesgo.
Es decir, tenemos miedo a arriesgarnos. Hay otras personas que son propensos al riesgo, les gusta. Entonces, este tipo de personas, cuando toman sus decisiones, buscarán practicar cosas que les generen adrenalina, deportes extremos. Son estos inversionistas que se arriesgan porque saben que cuando se arriesgan a hacer una inversión que es, digamos, que no tan segura, pues las ganancias van a ser mayores y tienen como esta propensión a hacerlo. Los grandes hoy en día tenemos, por ejemplo, a Elon Musk en Estados Unidos, lo que hace es que, mm, digamos que dicen, el robot, hacer un robot que sea auxiliar en la familia, pues eso es muy costoso, eso es imposible, pero él siente esa propensión al riesgo, por tanto lo hace, invierte dinero, invierte en la inteligencia artificial y en todas las tecnologías que puedan darse, porque le da, digamos que como que es parte de su personalidad, no le tiene miedo al riesgo, pero la mayoría de personas sí. Por eso nuestras decisiones, aunque sabemos que podrían maximizar nuestro bienestar, por ese temor al riesgo, pues no tomamos todas las decisiones que van a ser eficientes para nuestra vida. La otra es el miedo a las pérdidas o aversión a las pérdidas. La primera pérdida que no queremos tener es la de nuestra vida. Entonces, eso hace que nosotros tomemos muchas decisiones considerando ese temor a las pérdidas. La otra es el punto de referencia. Uno normalmente no toma una decisión porque a mí se me ocurrió en este instante, sino porque yo tengo todo un contexto cultural, histórico, sociocultural que me permea y que hace que mis decisiones vengan o sean de este o cual camino. Un ejemplo de eso es la formación religiosa en la familia. Si una persona ha recibido formación religiosa en su familia y esta formación, digamos que está dentro lo incorporó a su vida, pues sus decisiones van a ir en concordancia con esta formación. Si una persona recibe otro tipo de formación, pues sus decisiones van a ir también en concordancia con la misma. O sea, no es que actuemos solos, porque nosotros somos seres sociales. Por tanto, ese contexto siempre será nuestra referencia para tomar las decisiones. La tercera variable a considerar es la arquitectura de las decisiones. En la arquitectura de las decisiones es como esta forma como nosotros como consumidores estructuramos nuestra toma de decisiones y llegamos a la conclusión o a la definición de lo que hacer. Allí existe la teoría del empujón. Entonces, el empujón es darle a esa persona esos pequeños estímulos que pueden favorecer un comportamiento. Por ejemplo, necesitamos que las personas hagan más ejercicio porque hacer ejercicio es muy bueno para su salud. Entonces, un pequeño empujón estatal podría ser desde el campo de la economía, podría ser llegar y decir, vamos a hacer una campaña publicitaria en la que mostremos las ventajas de salir a caminar, de hacer 5 minutos de ejercicio, de hacer las pautas activas y vamos a empezar a darle una información a la gente para que la gente tome su decisión. Entonces, siempre se contará con la libertad de elección. Yo le doy la información a la gente desde la política pública de las consecuencias, primero familiares, personales y familiares y posteriormente económicas que le puede traer no hacer ejercicio, pero la persona siempre tendrá la posibilidad de elegir y ver qué hace. Esa información, esas pequeñas orientaciones se les llama pequeño empujón. Por ejemplo, que una persona las EPS, los sistemas de salud en nuestros países tienen nuestra información desde siempre. Entonces ellos saben que hay unas edades en las que tanto hombres como mujeres somos más propensos a tener ciertas enfermedades. Entonces es una forma de darnos un estímulo allí, podría ser mandarnos un mensaje de texto diciéndonos, se acerca, deberías ir a hacerte un examen de tal cosa, aquí puedes tener los canales de comunicación, o sea, son como pequeños estímulos que se le dan. En términos económicos, ¿cuál es la ventaja de poder hacer esto? Pues que es más costoso tratar una enfermedad que prevenirla. Entonces, en ese orden de ideas, pues por supuesto la política pública puede ayudar a mejorar la economía, no solamente de las personas, sino de las arcas del Estado. Y la otra es que en la economía neoclásica se planteaba la racionalidad. Nosotros somos seres racionales y tomamos siempre decisiones eficientes. Aquí sí somos racionales, por supuesto, el ser humano es un ser racional porque puede elegir, pero no siempre toma decisiones eficientes porque no siempre tiene toda la información, además de todos los sesgos de información que ya dijimos. Pero yo normalmente puedo no conocer exactamente cuáles son las implicaciones de algo o cuál es la historia de ese algo sobre lo que voy a tomar decisión. Adicional,
nosotros en ciertos momentos preferimos la satisfacción inmediata por la maximización del bienestar. Un ejemplo de ello es, yo decido hacer dieta, sé que hacer dieta me va a servir porque voy a bajar de peso y esto me va a permitir caminar mejor, menor dolor de rodillas, en fin. Entonces yo decido hacer la dieta, pero el resultado de la dieta se va a ver en cierto tiempo. Pero hoy me invitan a un postre. Entonces, la satisfacción inmediata será consumir el postre y eso va en contra de mi maximización de mi bienestar. Otro ejemplo es, una persona decide hacer deporte al día siguiente, tiene en su mente y toma la decisión racional de hacerla porque es muy bueno para su salud y demás cosas. Al día siguiente, a la hora que se iba a parar a hacer el ejercicio, se encontró bajo las cobijas súper calientico y dijo, ya no, no salgo. Entonces, es una satisfacción inmediata en contra de una maximización futura. Entonces, eso a veces hace que nuestras decisiones pues no busquen una maximización real. Y no siempre tomamos las decisiones óptimas. Esto no sucede por todo lo que ya hemos establecido. En ese orden de ideas, lo que vamos a aplicar acá o lo que queríamos demostrar es cómo podemos utilizar estos sesgos, estos principios de economía conductual en la elaboración de políticas públicas que apunten directamente a prevenir el maltrato contra la mujer. Y queremos ser claras en que no es que la única violencia que exista sea contra la mujer, existe también violencia contra el hombre, pero de los mayores datos estadísticos que se encuentran los contra la mujer, adicionalmente porque el hombre se hace violencia él mismo, porque no cuenta. Los hombres por presión social, por el mismo, por la misma violencia que les impartimos desde niños diciéndoles los hombres no pueden llorar o un hombre no se queja, o los mismos amigos son los primeros que van a burlarse de un hombre que se ha maltratado y que lo cuente. Entonces esto hace que los casos de violencia contra los hombres sean los que menos se denuncian y por eso no se conocen tan bien como los casos de violencia contra las mujeres. Entonces, digamos que es una claridad que queremos hacer. La violencia es algo que ocurre contra cualquier persona, pero los mayores números de estadísticas pues están en las mujeres. Entonces, por ejemplo, utilizando la teoría del empujón, nosotros podemos tener intervenciones sutiles. Entonces, es hacer campañas en las que, por ejemplo, mandemos mensajes de texto, hagamos un comercial en el que hagamos evidente y mostremos cómo es una violencia. Por ejemplo, el tema de una violencia psicológica puede ser que la persona que está cerca a uno ejerciéndole esa violencia siempre lo descalifique, por ejemplo, en su forma de vestir. Claro, no es lo mismo que te corrijan y te digan, no, esos dos colores de verdad no combinan, a que todo el tiempo estén criticándote esa forma como te vas a vestir. Entonces, ¿en serio te vas a poner eso? ¿Tú crees que te queda bien? ¿No sales conmigo si estás así? Ese tipo de cosas es lo que nosotros decíamos y mencionábamos como violencia psicológica. Entonces, un pequeño empujón, utilizando la política pública y los métodos de la economía conductual, podría ser informar que eso es violencia, que decirle a un niño que no llore es violencia, que decirle a o sea, de generar roles desde el principio es violencia. La otra es cuando yo voy a hablar de arquitectura de las decisiones, es poder mostrar tanto al agresor como al agredido cuáles pueden ser las consecuencias de esas decisiones que está tomando hoy, cuáles son las consecuencias no solamente legales, sino sociales de la agresión que está ejerciendo o de la que se está permitiendo ejercer. Otro, también digamos que utilizando otro principio de economía conductual es aversión a las pérdidas. Todos o la gran mayoría tenemos miedo a perder. Entonces, mostrar también qué puedo perder si continúo en una relación como siendo agredida y qué puedo perder si continúo siendo agresor, no solo en términos legales, sino en términos sociales, familiares, digamos que mi personalidad como tal. Recordemos que uno de los principios de la violencia son las heridas y normalmente estas heridas vienen desde la infancia. Una persona que es agresora, una persona no se levanta un día decidiendo agredir a alguien. La persona viene de una historia, viene precisamente de una arquitectura de decisiones propias y ajenas que lo hacen agresor. Entonces, digamos que es como dar ese pequeño empujón informándole a la gente qué es lo que está pasando y cuáles son esas consecuencias. Otra cosa que podríamos hacer sería la parte de norma social y prueba social. Hay cosas que nosotros hemos normalizado en la sociedad. Entonces, al normalizarlo en la sociedad y verlo como una situación, pues que el bullying es un tipo de violencia,
pero es algo como que antes, en mi generación sobre todo, era muy normal. De hecho, a uno le decían en la casa que no se dejara y que pues lo que tenía que hacer era devolver el doble de lo que le dieran a uno. Cuando realmente no es así, es una violencia y lo hemos normalizado tanto que finalmente hay que hacerle ver a la sociedad, hay que hacer lograr que con unas campañas de prueba social se pueda hacerle ver a la sociedad que eso está mal, que eso no es correcto, que esa es una forma de agresión y de esa manera cuando toda la sociedad lo empieza a ver así, pues es más fácil para uno tomar una decisión en contra de ese comportamiento, tanto como agresor como persona víctima. La otra es cambiar esa estructura en las decisiones en el ámbito institucional. Entonces, que así como se empieza a ver en la sociedad que no están, no, dejar de normalizar esos comportamientos, también hacerlo a nivel institucional con normas que permitan regular y tomar estas decisiones y hacer intervenciones no solamente a las víctimas, sino a los agresores, precisamente para desregular ese comportamiento que se ha considerado pues tan normal. Uno de los sesgos que nosotros tenemos cuando tomamos nuestras decisiones y que están determinados ya por nuestra psicología es que nosotros tenemos tres tipos de comportamientos. Uno es nuestro comportamiento individual cuando nos compromete únicamente a nosotros. Otro es nuestro comportamiento cuando hay otra persona implicada. Y el otro es nuestro comportamiento cuando toda la sociedad está implicada. Nuestro comportamiento individual es aquel que puede perfectamente cambiar, maximizar nuestra felicidad a largo plazo por pequeñas satisfacciones a corto. Dentro de ese comportamiento individual hay una característica y es que yo me puedo a mí mismo traicionar en cierta forma. Entonces, el ejemplo que les daba, decido hacer la dieta, pero me como un postre hoy y mañana la empiezo. Decido hacer ejercicio, pero me quedo durmiendo hoy y mañana arranco, porque supuestamente las implicaciones son solo para mí. En términos económicos eso no es real. Porque si yo no me cuido, voy a enfermarme. Si yo me enfermo, el costo de mi enfermedad puede que no me alcance a mí para cubrirlo y tenga que acudir al Estado. Acudir al Estado es acudir a los impuestos de los demás. Y también el hecho de que yo esté enferma implica que mi familia tenga que venir a ser cuidadora. Entonces estoy también afectando o impactando la economía de mi familia. Entonces, digamos que no hay decisiones individuales, aunque así las consideremos en principio. Otra es cuando yo tengo una persona que implica o que se impacta directamente con mi decisión. Entonces ahí es donde surge el sesgo del optimismo. Nosotros normalmente tratamos de subestimar las situaciones y considerar que la probabilidad de que una situación mala o que no me benefició vuelva a ocurrir es poca. Entonces, normalmente una persona cuando es agredida considera que eso no va a volver a pasar, que eso va a cambiar. Entonces, un ejemplo es cuando hay relaciones tóxicas tanto para hombres como para mujeres y cada uno lo justifica diciendo que los quieren mucho, que eso no va a pasar, que fue porque es que me quiere mucho y como me quiere tanto, pues me cuida, me cela, está pendiente de dónde estoy a cada paso con GPS y todo el cuento, digamos que ya comportamientos obsesivos y los justifica uno porque considera que van a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando se tienen este tipo de situaciones con personas que son narcisas y que por tanto siempre quieren resaltar y hacer que la otra persona poco a poco con sus comentarios y con todas las cosas que hacen, pues termina la otra persona bajando su autoestima, considerando que de verdad es muy privilegiada esa persona por estar con semejante estrella y termina además considerando que es todo lo hace por amor, todo lo hace porque me quiere mucho. Pero es el sesgo del optimismo, es esa concepción que nosotros tenemos dentro que considera que las demás personas pues siempre van a actuar en nuestro beneficio, resulta que no todas las veces sucede. Y la tercera es cuando estoy con toda la sociedad. El ejemplo perfecto es COVID-19. Muchas personas no gustan o no gustábamos de usar tapabocas, pero había una presión social a veces que ni siquiera era que nos lo dijeran o que estuviera escrito, sino que ya como que uno se sentía aludido y tenía que usarlo. De hecho, yo creo que hoy en día cuando a uno le da gripa, le da alguna, así sea un resfriado, lo que sea, se pone tapabocas. Antes no lo hacíamos, pero ahora lo hace porque es que ya como que en la sociedad quedó esa situación en la que yo debo hacerlo porque
digamos que solidaridad con el mundo, es como esa presión que me impone el mundo para tomar decisiones. Entonces, eso es otro sesgo que está. Entonces, claro, si uno logra que una de esas tres se pueda impactar con política pública, por ejemplo, generando políticas que incentiven el autocuidado, políticas que incentiven la comunicación y la información, políticas en las que se pueda hacer la divulgación de los distintos mecanismos pues, de ayuda que se tienen ante las violencias, pues eso va a hacer que precisamente las personas puedan tomar decisiones mayormente informadas y, por supuesto, terminen en su maximización de bienestar. La otra es las heurísticas de disponibilidad. Normalmente en el tema en estos temas que son como tan intrafamiliares, porque de acuerdo a las estadísticas que la profesora Rosa María nos mostraba, muchas de estas violencias ocurren en la familia por distintas agentes que están dentro de la familia. Entonces, una forma importante es poder mostrar esos casos, hacer esa exhibición de esos casos que ya pasaron, personas que han sobrevivido a esas violencias, que las han enfrentado, que han encontrado, bueno, sus obstáculos y sus dificultades. Hoy en día con las redes sociales es muy fácil. E incluso los estados han hecho campañas como Ni Una Más, como Esto no es normal. Entonces, todo ese tipo de cosas cuando se muestran testimonios reales de lo que ha pasado y de las consecuencias de lo que ha pasado con otras personas, pues ayuda tanto al agresor de pronto, porque normalmente puede que ni sea consciente de esa situación, como a la persona que es agredida, que también en muchas ocasiones no es consciente que está siendo realmente violentada o realmente agredida. Y repito, esto aplica para todos. Entonces aquí le vuelvo a ceder la palabra a nuestra maestra Rosa María para que nos cuente un poquito el término legal, ya que ella es abogada y es experta en estos temas. Muchas gracias. Y es que la parte de la legalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las acciones que cometemos los seres humanos tienen una implicación en la parte legal, en la parte jurídica. Entonces, aquí lo que buscamos, como comentábamos al inicio, lo que buscamos, además de hacer esta reflexión y de concientizar cómo nosotros como sociedad podemos participar de manera positiva para que el entorno cambie, para que se genere una cultura de prevención más allá de corregir, que sí lo debemos hacer, estas conductas, necesitamos generar una cultura de la prevención. Y tanto en México como en Colombia han generado algunos instrumentos y algunas políticas públicas que están dando resultado, pero estamos viendo que es un paso muy lento y que necesitamos realmente que esto pues dé resultados más rápido y evidentes. Por ejemplo, en Colombia, eh, en la ley 294 de 1996, se crearon estos mecanismos de prevención y que donde hubiera la necesidad de hacer una eh, sanción por la violencia intrafamiliar, se creara el instrumento legal para que, como la ley 294, para que se supiera cómo actuar y cómo imponer estas sanciones, sobre todo, primero para prevenir que las víctimas no sean nuevamente revictimizadas. En segundo lugar, alejar al factor agresor, y no quiero hablar de género, porque el factor agresor puede ser varón o mujer, eh, entonces, alejarle como medida cautelar para la víctima y que esto sea por parte del Estado, porque si bien lo podemos hacer nosotros en el entorno primario, en nuestro círculo más cercano, lo cierto es que tiene que intervenir el Estado para que estas conductas no se repitan. Y las sanciones tienen un efecto psicológico para que las personas de considerar que cometer estas infracciones no pasa nada, no va a haber ninguna sanción. Vamos, sí, sí debe haber y tiene que ser ejemplificativa para disminuir este propósito de hacer daño. Por ahí está la ley 1257 también que tienen en Colombia, que habla muy bien de estos mecanismos para prevenir la violencia contra las mujeres, la violencia de género en términos generales. En México, bueno, pues hemos trabajado poco a poquito con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Vean cómo ustedes nos llevan ventaja en la parte legal, porque nosotros
creamos esta ley en el año 2007, consecuencia de varios casos de agresión contra la mujer, como el caso de Campo Algodonero, como el caso de desaparición forzada de muchas mujeres, en fin, que pues nos hemos tardado. No quiere decir que no existiera, sí, sí existía la violencia contra la mujer, pero tuvo que venir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para imponerle a México la obligación de legislar para proteger a la mujer y crear tipo penal, y tipos penales específicos como el tipo penal del feminicidio, que no lo teníamos. A raíz de esta ley se crea el Sistema Nacional para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, donde se regula una figura legal muy interesante que se llama alerta de violencia de género. No siempre el Estado la quiere implementar. Tiene un costo económico, tiene un costo político y tiene un costo social hablar de violencia, perdón, de alerta de género. Significa que el Estado no está haciendo lo que debiera hacer o no lo está haciendo de manera acertada para prevenir la violencia de género. Se han creado programas de apoyo para mujeres en toda la República Mexicana, de tal manera que además de resguardarlas en albergues o en lugares donde ellas no tengan contacto con el agente agresor, también se les apoya para que tengan un ingreso económico o que puedan desempeñar una actividad económica que les permita pues también tener independencia en cuanto a su ingreso económico. Y también se han inaugurado, llevamos 63 centros de justicia para las mujeres en México, donde se da atención psicológica, se da atención psiquiátrica inclusive, se les abre oportunidades de trabajo y se piden medidas cautelares de que no se acerque la persona que le ha estado agrediendo. También contamos con el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, esta ley de 2015 que les digo de alerta de violencia de género, la campaña No es Normal también, que viene de las Naciones Unidas, la creación de la Guardia Nacional con enfoque en violencia de género. Esto es importante porque también uno de los agentes agresores contra la mujer resulta ser justamente eh, los cuerpos policíacos, varones e incluso mujeres llegan a ser agresoras de mujeres. Entonces se les ha capacitado para que comprendan cómo es su intervención y cómo hacer la contención en crisis, atender inmediatamente a la víctima y resguardarla. También hay una ampliación de la Red Nacional de Refugios, que son estos albergues, estos espacios donde la mujer con sus hijos, con su familia puede ingresar a ellos y principalmente, bueno, pues los abogados litigantes tenemos que pedirle al juez que se resguarde a la mujer en tanto no sea detenido el agente agresor. Y también está la campaña Únete de la Organización de las Naciones Unidas, que habla de la protección a las mujeres y al gobierno, perdón, y con la intervención del gobierno. Aquí vamos a presentar algunos casos internacionales que la maestra Gis nos va a poner en contexto, por favor, Miss, que vean que sí funciona esto de la economía Funciona, la conductual. economía conductual funciona. En Estados Unidos implementaron una campaña que consistió en la información. Entonces utilizaron la variable de información, NUC de información, para poder generar esos pequeños empujones. Esta campaña tuvo resultados de disminución de la violencia en Estados Unidos porque la información se le daba no solamente a las mujeres pues que estaban siendo agredidas, sino también al agresor y logró, digamos que hacer o generar conciencia de esta situación. Tenemos otra en Reino Unido que consistía o consiste en que las personas puedan ver los antecedentes judiciales de su prospecto de pareja, ¿no? En ocasiones uno no sabe con qué loco se está metiendo, lo mismo los hombres no saben con qué locas se están metiendo, entonces sí sería importante poder aplicarlo acá, sería hasta interesante. Pero bueno, en Reino Unido lo hicieron, permitieron que las personas pudieran ver como ese antecedente de las personas con las que están considerando tener una relación para que pues ya tengan como una información base y ahí puedan tomar sus decisiones. Ahí el riesgo es aquel sesgo que existe del optimismo, ¿no? El tema de yo podría cambiarlo, pero bueno, o yo podría cambiarla. Vamos a ver.
En Kenia, lo que hicieron es, allá la violencia contra la mujer se presenta específicamente o mayoritariamente contra las niñas y es una violencia de agresión sexual. Por tanto, se hizo una campaña informacional y formativa en la que a las mujeres se les enseña a hablar de forma asertiva, es decir, para que con sus palabras y con sus diálogos no puedan generar o no den, no quede lugar a duda de que pronto están haciendo alguna invitación o permitiendo algo que no quieran. Entonces, digamos que eso es primero, ¿no? Enseñarles a comunicarse de forma asertiva. Y lo segundo, técnicas de defensa personal. Se vio que era muy necesario enseñarles, además de poder defenderse en forma verbalmente, también hacerlo en forma física. Entonces se les hizo una campaña en la que se les enseñó a defenderse pues con técnicas de defensa personal. En El Salvador existe una campaña muy bonita y es la campaña de Ciudad Mujer. Muchas de las situaciones que ocurren en el mundo es que cuando se va a hacer una denuncia de una violencia, y eso pasa para las mujeres y principalmente para los hombres, por lo que les digo que los hombres se cohíben de denunciar, vuelven a ser revictimizados y muchas veces son vulnerados porque no existe un canal. O sea, digamos que van, denuncian la violencia y tienen que volver a donde está el agresor. En ese orden de ideas, en El Salvador crearon Ciudad Mujer, de tal manera que la mujer llega como a este centro, va a la cita médica, está en privado con el médico o con el psicólogo, con el que esté, y en ese momento que tiene la privacidad con esa persona, pues es detectado mediante un protocolo que se establece, se detecta cuando la persona está siendo víctima de violencia y de una vez en esa oficina se lleva como al canal de todos los servicios de asistencia que le pueden brindar, de tal suerte que esta persona no salió del consultorio y siguió con su vida y con su situación normal, sino que allí mismo le brindaron todas esas alternativas que le permiten como tener una solución. Entonces, esta es una iniciativa que ha dado una reducción bastante grande sobre la violencia. La otra está en Sudáfrica, donde lo que se está tratando de hacer es un tema de información para poder hacer una prueba social en la que se busque cambiar el comportamiento de la sociedad, porque allá hay normalizadas muchos tipos de violencia, son perfectamente habituales, ya la gente ni siquiera, o sea, nunca se han visto como violencias, por ejemplo, el matrimonio de niños y niñas, por ejemplo, la violencia sexual, y que además la persona se tenga que ir a vivir con su agresor, después de que lo violaron o la violaron, tiene que ir a vivir con el agresor porque ya se convierte como en su marido. Entonces, digamos que hay muchas cosas y son normales para la sociedad allí. Entonces, la intervención allí es este tema de la arquitectura social y de la prueba social y poder hacer que la sociedad empiece a ver como violencias lo que son violencias, empiece a distinguir estos comportamientos y entonces cambie esa forma pues de verlos y por tanto, pues la percepción sobre la misma, lo que va a lograr, esperamos, pues que una disminución de la violencia grandemente. En Medio Oriente tenemos también un tema en el que se proporcionaba a las personas información sobre el impacto de la violencia doméstica en sus familias y comunidades. Aquí se buscó intervenir no solamente a la víctima, sino al agresor, para poderle mostrar, bueno, usted agrede a esta persona o muere o se va, logra sobrevivir. Entonces, ¿y usted cómo queda? Usted queda con un problema legal, usted queda con un problema afectivo, porque se quedó sin familia, un problema social y con todas las complicaciones que esto puede traer para la persona. Entonces allí lo que se utilizó fue NUCs informacionales con mensajes que podían influir en esas decisiones diarias, ese pequeño empujón antes de ir a cometer algún acto de violencia. Entonces, en esencia, esto es, digamos, en lo que vamos con la investigación. Hasta aquí es lo que hemos podido avanzar en la parte de la revisión bibliográfica, de mirar las estadísticas, de mirar todas las encuestas, la aplicación de la economía conductual. Y queríamos hacerles esta presentación para que pues ustedes pudieran identificar cuáles son como esas principales variables. Entonces quisiéramos saber si en este momento hay preguntas del público. ¿Les llegó el momento a ustedes de intervenir? Entonces no sé si quieran levantar la mano o alguna. Pues están procesando toda la información. Pues Es que es están mucha. procesando la información, o puede que no hayan preguntas, pero de pronto opiniones. A veces estos temas tocan Sí. sensibilidades y uno puede de pronto irse identificando con situaciones que pasen. No les vamos a pedir que lo compartan si no lo quieren, pero pues no sé, de pronto opiniones o, ¿Qué o pudiéramos hacer, percepciones. verdad? Sí.
qué pudiéramos hacer como sociedad para cambiar esta situación de violencia. Bueno, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Y Camilo. Digamos, en el contexto pues, de que estamos hablando de violencia de género hacia la mujer, em, digamos, sobre todo pasa mucho en los pueblos, que era lo que mencionaban, pues acá en Colombia, pues, no sé, asumo pues que también en las zonas apartadas de las ciudades, en México, también pasará por temas de cultura y demás. Entonces, ellos ya traen como, y acá en Colombia, pues traen como un tema de cultura de que se vuelve más generacional, es decir, la mujer está hecha para esto, o usted debería comportarse así, o porque es generacional, es decir, si mi mamá me inculcó esto desde chiquita, pues yo debo comportarme porque tengo que cumplir un cierto rol en, entre comillas, esa familia que se quiere construir. Cuando mi pregunta va es, ¿qué tipo de empujones se pueden hacer hacia las personas sabiendo que el contexto familiar, es decir, mi red de apoyo, no, pues tiene la misma mentalidad que yo, ¿sí? ¿Qué empujones puedo dar yo desde, no sé, desde un ámbito social, político? em, ¿Qué empujones puedo dar específicamente a la persona que está siendo violentada y agredida, sabiendo que pues que su contexto o su entorno o pues está, por decirlo de alguna manera, contaminado de de esos temas sociales, generacionales y demás? Adelante, amiga, adelante. ¿Contestas tú? Te iba a decir, es que aquí en México, así muy breve, aquí en México tenemos un programa permanente que aparece en las redes y en televisión, donde se ve una mujer violentada y se le proporciona una, un número de 3 dígitos para que marque y llega una alerta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se le apoye. Otra campaña que tenemos es que están en los carteles, ahorita a ver si me recuerdo, señalar, poner la mano así con el número 1 es necesito ayuda. Eh, Creo que poner el puño cerrado es me están violentando. Y cualquier persona que pase y conozca digamos que esta lengua de señas, le brinda atención y apoyo a esa mujer. Porque muchas veces el victimario o la persona victimaria está al lado de ella y le está cuidando hasta la mirada, ¿eh? Entonces, con un gesto, con una señal, se puede apoyar a a las mujeres para que no tengan que hablar, pero sí se les brinde la atención inmediata. Adelante, amiga. Bueno, dentro de la economía conductual está la arquitectura de las decisiones y el pequeño empujón que consiste en información. La arquitectura de las decisiones contiene la prueba social. Dentro de la prueba social está hacer cambiar estos comportamientos al entorno social completo. Y allí está la prueba social de las instituciones públicas. Entonces es una campaña de información muy importante en la que se deje de normalizar estos comportamientos. En Colombia hace algunos años hubo un comercial que no lo vi en los canales más populares, sino lo vi fue con los canales institucionales, en el que habían varios hombres que iban en distintos escenarios hablando y diciendo, si le criticas por todo lo que se pone, es violencia. Si le dices que se calle, que ya no tiene por qué dar su opinión, es violencia. Si la gritas, es violencia. Entonces eran distintas personas, distintos hombres de distintas edades, contando cosas que suceden cotidianamente, cosas que pueden pasar. Si le dices que si porque se cayó o porque tuvo un error, tú le dices que es torpe todo el tiempo, pues es violencia. Entonces, como que es hacer conciencia de cosas que nosotros normalizamos en la sociedad y que realmente deberían ser normales porque son violencias. Entonces, es una campaña de información, de educación, para tratar de cambiar esa arquitectura social que ya está
no solamente ella, sino todo su entorno para identificar que sí existen y que son violencias esos comportamientos, para dejar de normalizarlos. Y pues digamos que aplicar esos pequeños nuggets de información y sobre todo mostrar evidencia de personas, digamos, estos casos críticos en que las personas, por ejemplo, dicen, sobreviví a un psicópata, sobreviví, bueno, digamos las distintas circunstancias, casos heurísticos donde se muestre qué ha pasado para evidenciar que sí son violencias. Efectivamente. ¿No? Este, Bueno, sí. no veo más preguntas. No sé, mi querida profe, ¿quieres Eh, agregar algo más o ya? Pues la verdad es que me gustaría invitar a los estudiantes de México y de Colombia que participen en nuestra investigación, porque más allá de hacer una exposición de esta investigación, queremos que haya una intervención activa de estudiantes, de docentes, del entorno, y que nos digan cómo es que están percibiendo la política pública preventiva y si es efectiva, que cuando sea el momento, pues les pediremos que nos apoyen respondiendo a algunos cuestionarios para conocer más sobre el sentir de la sociedad. ¿Qué te parece, amiga? Ok. Listo, pues agradecemos a la Gracias. doctora Rosa María Abogada, Gracias. que nos acompaña desde México, que es una gran invitada de la casa, ya de la casa, del Poli, que la tendremos, esperamos muy pronto acá. Agradecemos a los estudiantes que asistieron y nada, pues damos por terminada esta y esperamos poder pues brindar otro tema que también ayude y enriquezca nuestros conocimientos a futuro. Muchas gracias a todos por asistir y ahora sí ya damos por terminada la grabación para que así pueda ser subida a las redes. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, la verdad, muy gentiles. Y por ahí estuvieron conectados de manera presencial. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.